escuchar claro. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente vamos a comenzar la disertación. Bienvenidos a todos y bueno, comenzamos con la presentación del ingeniero Miguel Mariaca, que el día de hoy va a exponer este tema y vamos a tener el apoyo de mi persona. Bien, buenas tardes a todos por la asistencia. Gracias por estar puntuales hoy día. Como dice el ingeniero Carlos, vamos a estar tocando el tema de lo que es la gestión de riesgo para poder identificar cuáles son los controles posteriormente para aplicar en las empresas. Bueno, yo les puedo comentar que he estado trabajando en los últimos años en este tema de consultoría y también con experiencia en anteriormente en empresas de servicio, empresas operadoras también del rubro petrolero y también en empresas industriales, por lo cual hemos estado viendo distintas formas de cómo se maneja esta gestión de riesgos ocupacionales en las empresas. Y lo que ahora vamos a traer es alguna forma de herramienta que podemos tener para que se ayuden entre los que están interesados y les pueda servir como un apoyo en la gestión que vayan a desarrollar cada uno en los distintos casos que vayan a tener. Bien, entonces, gracias y un gusto también de tenerlos a todos en la sala en este día que tenemos hoy día, bueno, bien soleado, aunque con viento, pero agradable. Entonces, podemos empezar. Perfecto, Miguel, puede compartir su pantalla y comenzamos con la exposición. Bien, entonces, ¿me dan confirmación de que pueden verla? Sí. Sí, perfecto, se ve bien. Bien, bueno, entonces vamos a estar compartiendo la presentación en algunas intervenciones con el ingeniero Carlos Hurtado, que está también conectado. Bien, entonces algunas de las recomendaciones importantes que siempre hacemos es el tema de mantener el micrófono apagado, en silencio, y activarlo cuando vayan a realizar alguna intervención, o si es necesario realizar también alguna pregunta, tienen el botón de la opción de levantar la mano para que se pueda registrar la pregunta. Y si durante el curso no se dio la oportunidad de hacer esa aclaración, al final también lo vamos a realizar. En la agenda que tenemos preparada para el día de hoy podemos considerar 5 puntos importantes. Uno va a ser el desarrollar los objetivos que tenemos para este curso. Inicialmente vamos a explicarlo. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia de la gestión de riesgos ocupacionales en este tema relacionado a lo que son los programas de seguridad y salud ocupacional. Vamos a ver la normativa que es aplicable, principalmente la nacional y alguna de referencia internacional. Y principalmente lo más fuerte de esto sería lograr conocer un desarrollo de una propuesta para lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y al final ya vamos a concluir con una sesión de preguntas, de comentarios y algunos aportes que también quisieran, si quisieran, pueden hacerlo. Los objetivos del curso, como indicamos, están relacionados a lo que es el concientizar sobre la importancia de la gestión de riesgos ocupacionales. Vamos a tener una conciencia un poco más abierta también al momento de realizar esta gestión para el desarrollo de las empresas. Luego también nuestro objetivo es que podamos llegar a describir algunas de las responsabilidades en la gestión de riesgos ocupacionales que pueden tener los miembros de una empresa de cierto tamaño, medianas, grandes, pequeñas principalmente. También quisiéramos que revisemos y veamos la normativa aplicable y de repente hacer algunas aclaraciones o entender mejor ya lo que son algunos puntos relacionados. También quisiéramos revisar un poco y analizar sobre las definiciones que tenemos en la normativa y también muy importante el tema de poder verificar los pasos que se tienen que seguir de una metodología que es básica para la identificación de los peligros y la evaluación de riesgo.
¿Por qué entonces creemos que es importante este tema de lo que es la gestión de riesgo? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Aquí muchas veces tenemos esas preguntas que surgen y podemos mencionar que en general aquí podemos ver de que es importante porque nos va a ayudar a eliminar, si es posible, los peligros que puedan estar apareciendo en la empresa. Nos va a ayudar a minimizar esos peligros que puedan existir en algún momento y que se puedan generar en la empresa. Y estamos hablando de los peligros que son relacionados al tema laboral, al tema de trabajo, ¿no? Es importante tomar en cuenta aquí que existen riesgos también de otras clases, riesgos que pueden ser del negocio, riesgos que pueden ser económicos, pueden ser financieros, riesgos de calidad. Sin embargo, hoy vamos a estar enfocados en lo que es el tema de riesgos derivados del trabajo. Entonces, es por eso principalmente que debemos hacer este ejercicio de desarrollar la gestión de riesgo, para evitar que haya en algún caso una lesión, una muerte, que las personas puedan de alguna forma quedar lesionadas o que pueda haber al final un accidente que pueda dañar ya sea al ambiente o a los mismos activos de la empresa. Ahora, en relación a lo que es el PSST, es importante porque está vinculado. Todo este tema de la gestión de riesgos, si analizamos cuáles son los requisitos que tiene la NTS 9, vamos a poder confirmar de que está relacionado con cada uno de los puntos que podemos mencionar en la lista que tenemos a la derecha, así a grandes rasgos. Por ejemplo, el punto 3 del PSST nos habla de la obligación que tenemos de realizar una gestión de riesgo mediante una identificación de peligro y evaluación de riesgo hiper principalmente, que debemos realizar en cada una de las empresas. Si verificamos el punto 4 del PSST relacionado a monitoreo, también nos vamos a dar cuenta que unos factores que son para llegar a decidir si es necesario realizar ya sea un monitoreo de iluminación o un monitoreo de ruido o un monitoreo de alguna sustancia peligrosa, hemos tenido que realizar una evaluación de los riesgos que existen en el área de trabajo. Si vemos el punto 5 determinado para la realización de permisos de trabajo, los cuales están enfocados en actividades de alto riesgo, existe ese vínculo directo, ya que si hacemos la evaluación de riesgo y verificamos que se tienen algunos de los cuales son de riesgo elevado, por ejemplo, realizar los trabajos en altura o en espacios confinados, por ejemplo, vamos a tener que desarrollar unos procedimientos complementarios como es la gestión de permisos de trabajo para poder controlar o tratar estos riesgos. El punto 7 también está vinculado a lo que es la gestión de riesgo, ya que nos indica de poder contar con una herramienta para la investigación de accidentes. Y esto está vinculado con la gestión de riesgo y la evaluación propiamente dicha, ya que en el momento que vamos a definir cuáles son los riesgos que tiene la empresa, vamos a poder saber cuáles son los principales, los que necesitan mayor atención, y si tenemos riesgos que son elevados o de mayor nivel o muy importantes o significativos. Entonces, en este punto vamos a poder indicar cuáles van a ser esas herramientas de investigación de accidentes. Puede ser una herramienta de investigación de accidentes muy simple, ya que conocemos que en la evaluación de riesgos todos son riesgos que son medianos y que son bajos, o también podría ser que tengamos riesgos mayores o riesgos elevados, entonces necesitaremos una investigación de accidentes más en profundidad. En el punto 8, el requisito 8 de la NTS 9 nos habla del tema de la determinación adecuada de lo que son los equipos de protección personal, y para eso también nos es útil lo que es la identificación de peligros. Realizar hiper para la determinación de EPP, ya sea como la última barrera o el último punto a considerar, pero sin embargo es importante porque nos va a guiar en cuáles son algunos de esos equipos que vamos a necesitar. También el punto 9, relacionado a las capacitaciones que nos habla la NTS 9, nos va
a requerir de poder desarrollar, proponer algunas de las capacitaciones en relación a seguridad y salud ocupacional. Y esas las vamos también a definir en base a una evaluación de riesgo. Esa evaluación del IPER nos va a dar una idea de cuáles podrían ser estos temas importantes que vamos a desarrollar o que el personal de la empresa debería conocer principalmente para seguir adelante. Luego tenemos el comité mixto en el requisito 10 de la NTC 9, donde existen reuniones mensuales, trimestrales, que trata el grupo conformado por la empresa y los trabajadores. Entonces, es importante el tema de IPER porque ahí vamos a definir cuáles son los riesgos mayores, los riesgos de mayor importancia, los cuales van a ser una prioridad al momento de poder tratar estos temas en las reuniones del comité mixto. Estos riesgos elevados, estos riesgos que podrían de repente no dejar de realizar un trabajo hasta que se solucione, son prioridad para el comité mixto durante las reuniones que vayan a tratar. También es importante en el punto 11 sobre las inspecciones, ya que como vamos a conocer cuáles son esas áreas de mayores riesgos y cuáles son, entonces las inspecciones principales las vamos a dirigir hacia esas áreas para hacer un acompañamiento de las condiciones que puedan darse en cada área y poder minimizar cada vez los riesgos para que la tarea se desarrolle sin ningún inconveniente. Y también podemos relacionar el tema del plan de emergencia del punto 12 con los análisis de riesgo con IPER, ya que en este caso vamos a saber nosotros cuáles son las actividades que nos pueden llevar a la ocurrencia de un accidente y cómo, de qué manera vamos a tratar las acciones en nuestro plan de emergencia. Entonces, una vez definida cuáles son esos riesgos en nuestra planilla IPER, ya vamos a poder conocer también las mejores acciones dirigidas en el plan de emergencia. Y finalmente, aunque no esté ahí indicado el punto 13, que nos habla de medicina laboral, está relacionado ya que nos indica algunas de los que son las estadísticas de accidentabilidad. En el tema de las estadísticas de accidentabilidad, ahí nosotros podemos llevar unos registros de cuáles son los accidentes que han ocurrido en cierto tiempo. Entonces, ya nosotros podemos utilizar esas planillas de accidentabilidad como una referencia para realizar también alguna evaluación de probabilidades y consecuencias también para lograr tener un nivel de riesgo adecuado y mejor evaluado. Entonces, son vinculantes, están relacionadas unas con otras y esa es la importancia que tenemos en la gestión de riesgo. También podemos ver el tema de la normativa aplicable, que es importante conocer cuál es esa normativa que tenemos aplicable a nivel nacional, ya que conocemos en general y la mayoría que se tiene la ley 16998, que es la que abarca todos los temas de seguridad y salud ocupacional. Y desde el primer punto, el principal, el objeto de lo que es esta ley, nos empieza a hablar de riesgos, nos empieza a decir de que se tiene que lograr un ambiente seguro para desarrollar los trabajos y que sea desprovisto de riesgos. El otro punto también nos habla de que se tiene que proteger a las personas de los riesgos a los cuales están expuestos y que pueden causar también un daño o una lesión. Entonces, desde ese punto de vista, se han creado posteriormente las normativas, la norma técnica de seguridad. Tenemos también algunos decretos supremos, como podemos ver, el decreto supremo 2936, que reglamenta lo que es la ley de seguridad en la construcción, ya nos empieza a hablar de algunas de las obligaciones que tienen los trabajadores y que tienen las empresas, en este caso dirigido a empresas de la construcción, con contratistas que, como podemos ver en el artículo 6, nos habla de que ya se tiene que realizar una identificación de los peligros y de la evaluación de los riesgos.
se tienen que generar y aplicar las medidas de control de riesgos y también ya nos está indicando cierto tipo de jerarquía en la aplicación de estos controles. También en este decreto supremo nos indica la obligatoriedad de que se generen registros de estas evaluaciones de riesgos que se han hecho en base al IPER, además de que estas evaluaciones deben ser informadas a todo el personal que forma parte de la empresa y desarrollar las capacitaciones también en base a estos riesgos. Entonces, ya podemos ver que existe ese vínculo desde el decreto supremo del año 2014 y posteriormente el año 2018 apareció la NTS 9 que nos habla de lo que es la presentación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, los PSST, donde en su contenido técnico, en el artículo 6, específicamente en el punto 3, ya nos está indicando que se deben realizar identificaciones de peligro y evaluaciones de riesgo, que es la base también por lo cual hemos preparado esta capacitación corta para poder hablar de la importancia de hacer esa identificación hiper en lo que es el PSST. Bien, y también es bueno aquí mencionar que lo referido al reglamento de la ley 545 es prácticamente una ratificación de lo que es el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto quiere decir que ya viene incluso desde un ente internacional, el cual está dando las pautas para que se pueda desarrollar esa gestión de la seguridad, y en este caso involucra también a la identificación de peligros. Es importante también algo para tomar en cuenta sobre quiénes deben realizar una evaluación de riesgos, en este caso. ¿Quiénes serían estas personas que podrían y participarían en esta evaluación de riesgos? Aquí podemos nombrar algunos grupos en general de personas que participarían en este trabajo, en esta actividad. Uno que son los trabajadores que están familiarizados lógicamente con las actividades que realizan en el día a día y en su área de trabajo. Otro grupo está relacionado con los especialistas o personal dedicado a la seguridad y salud ocupacional que está viendo siempre todos estos temas. También tenemos a los especialistas técnicos, especialistas e ingenieros que van a conocer que son los principales instaladores que realizan un montaje específico, conocen los detalles de cierta maquinaria, el funcionamiento de equipos y conocen de cuáles son algunas de esas fallas que podrían tener los equipos para poder evitar y solucionar. También los gerentes de línea o los jefes de área, líderes de equipo, y también en este grupo de liderazgo pueden entrar también hasta los responsables de grupo y algún capataz que vaya a trabajar en representación de la empresa en un área lejana. Otro grupo sería los miembros del comité mixto. Entonces, estos grupos son los que tendrían que participar en una evaluación de riesgos. Y podemos ver algunos casos, por ejemplo, cuando la empresa cuenta con una estructura consolidada de seguridad y salud ocupacional, tiene su estructura de HCE, su estructura de SMS, de CISO, entonces tiene personal que va a estar enfocado en eso. Por eso es que, como podemos ver en el tema de empresas con estructura CISO, generalmente y en la práctica algunos de los gerentes podrían no participar. Participan al final durante la revisión de toda la evaluación y el momento de aprobación, pero sin embargo en el paso a paso no es tan conveniente y no es necesario tampoco que participe ese grupo de gerente o de jefe, ya que en estructuras que manejan seguridad y salud ocupacional de una forma robusta, se tienen a los especialistas CISO que juntamente con los especialistas técnicos, ingenieros y la gente que trabaja en el medio en el día a día y además de representantes del comité mixto, son suficiente cantidad de personal y opiniones que se tienen para desarrollar toda esa matriz de peligros y de riesgos. En el caso de empresas que no tienen esa estructura, pero que sí tienen un comité mixto establecido, ahí quizás no tengan a la gente de seguridad y salud ocupacional, no tengan un asesor HCE, un asesor SMS, un asesor CISO. Entonces,
ahí el resto de las personas sí tendrían que participar, los trabajadores, los especialistas, algún jefe de área y miembros del comité mixto. Y si no se tuviese un comité mixto, esto va enfocado empresas que no tienen la cantidad suficiente de trabajadores para poder hacerlo, ya que son 10 mínimamente. Entonces, si no se tuviese, directamente esta evaluación la tendría que realizar en un jefe, un líder de un sector, de un área, en conjunto con las personas que trabajan en el día a día. Que será el caso de empresas que están surgiendo, empresas que son pequeñas, que están creciendo, tienen menos de 10 trabajadores y que pueden tener incluso en un solo ambiente de trabajo estar todos. Puedes tener al jefe del área logística en un escritorio en una esquina, en otra esquina puede estar el gerente separado por una mampara y otros escritorios alrededor donde está la gente técnica, y en la parte de un departamento que esté al lado está el personal técnico. Entonces son empresas pequeñas que pueden desarrollar también los trabajos, sin embargo no tienen comité mixto. Lo importante en cualquiera de los casos es poder contar con un asesoramiento de una persona que haya tenido alguna experiencia en elaboración de lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Es decir, que se debe contar con personal que sea competente para el desarrollo de este ejercicio. Siempre debe estar internamente o externamente. Si la empresa no cuenta con alguien que los asesore, entonces de forma externa puede haber alguien que los guíe y que los oriente en el desarrollo de lo que es esa gestión. Muy bien, entonces hasta aquí podemos ver cuáles son algunas de esas personas que participan en estos grupos. Si tuvieran alguna intervención, podrían hacerlo. Miguel, bien, aclarar un poquito también importante a nuestro público que esta es una recomendación de lo que se debería hacer. Existen también empresas en las que el gerente o el jefe de seguridad o el consultor se sienta en su oficina y realiza todo sin preguntar a nadie. No es lo correcto. También puede ser que la aprueben el PSCT de esa manera, pero sí en los resultados de la evaluación, los resultados más adelante puede que no sean satisfactorios. Simplemente eso quería acotar al respecto. Bien, gracias, Carlos. Entonces, aquí ya como siguiente punto, vamos a ver algunas de las definiciones que podemos encontrar, que hemos visto y que son importantes conocerlas en relación a lo que son riesgos. Podemos ver de que en la ley 16998 tenemos el artículo 4, donde ya nos está hablando un poco de lo que es el riesgo industrial o riesgo ocupacional. Entonces, aquí nos habla ya de que es un estado potencial de origen que sea natural o artificial. Entonces, aquí vemos que ya nos está indicando en esta definición de que ese riesgo puede ser de un origen natural por temas ya sea de la naturaleza, de que puede generarse por lluvia, puede generarse por calor excesivo, por también fuertes vientos, o también ese riesgo puede llegar a generarse de forma artificial de acuerdo al manejo de un equipo, a algún producto químico también que se pueda desarrollar o alguna actividad específica que puedan tener esa capacidad de producir accidente o algún tipo de enfermedad ocupacional. También el decreto supremo 2936, que es el reglamento para seguridad en la construcción, ya nos indica y nos habla de la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia de accidentes y enfermedades y estado de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgo presentes en el proceso. Entonces aquí ya la definición de riesgo del trabajo nos está nombrando algunos puntos importantes ahí que resaltan. Por ejemplo, no solamente la parte material, sino que aquí ya está interviniendo un estado de insatisfacción, y eso está originado en base a algunos factores de riesgo que no se ven, que pueden ser
ya sea de acuerdo al estrés que se puede generar por alguna situación de trabajo que es preocupante, que eso va en el tema psicológico de los trabajadores. Entonces, aquí ya nos está empezando a hablar de lo que son esos factores de riesgo. Y es lo que también está indicado en el Decreto Supremo 2936. Ahí ya nos habla de lo que son los factores de riesgo. Ya nos indica cuáles son esos factores de riesgo. Estos grupos, esta agrupación de factores de riesgo, que son situaciones que llegan a ser algo que puede causar o que tiene ese potencial de poder llegar a producir un accidente, una lesión o un daño. Entonces, aquí ya tenemos esos factores de riesgo, como por ejemplo lo físico, relacionados a iluminación, relacionados al ruido, a la electricidad, el agua. Los mecánicos, más que todo la parte de herramientas, de equipo, algunos equipos también de izaje, el tema de orden, el tema de limpieza también están relacionados con la parte de factores de riesgo mecánico. El tema de factores de riesgo químico está involucrando a lo que son los materiales o polvos peligrosos, sustancias peligrosas, tenemos vapores, líquidos, algunos humos metálicos. Entonces, todas esas condiciones que puedan tener un potencial para producir un daño. También se pueden tener los factores de riesgo biológicos relacionados con las bacterias, los virus, los parásitos, y muy de moda hoy día también el tema del COVID. Entonces, esos serían factores, algunos de los factores de riesgo, y también tenemos otros relacionados a lo que son los ergonómicos, sobre algunas posiciones incorrectas, algunos sobreesfuerzos, algún levantamiento de peso, algunas herramientas inadecuadas, la adaptación inadecuada que se tiene en relación al trabajo y al trabajador en el área donde desarrolla sus funciones. También tenemos los factores de riesgo psicosociales, que son aquellos que no se pueden ver, como conversamos hace rato sobre lo que está en la mente del trabajador, qué le preocupa. De repente está preocupado por la inestabilidad laboral, que la extensión del trabajo, demasiadas horas de trabajo, demasiados turnos, trabajo nocturno muy repetido, la remuneración. Entonces, temas que pueden llegar a desencadenar en un estrés, el cual puede causar en algún momento una distracción y ya algún accidente que no se quiere que ocurra. Bien, entonces, otra definición importante que podemos mencionar está relacionada con la ISO 31000, donde nos habla que una gestión de riesgos son las actividades coordinadas que se tienen para dirigir y vamos a controlar la organización en relación a los riesgos. Entonces, aquí ya nos indica que se tienen actividades de forma ordenada, de forma sistemática, de forma coordinada, que se van a desplegar en los distintos niveles para poder controlar o para poder tratar o para poder minimizar algún riesgo. Existe también una definición que la podemos tomar de la ISO 45000, que está relacionada con el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, que aquí ya nos está hablando de unos puntos principales, que son la probabilidad y la severidad. Esta definición de la ISO 45001 nos está hablando ya de una combinación que puede haber entre la probabilidad de que ocurra un evento que es indeseado o una exposición peligrosa que está relacionada a las actividades de un trabajo y esa severidad o ese daño en la producción de una lesión o que pueda de alguna forma deteriorar la salud por una exposición o por algún evento. Entonces, esta definición que podemos sacar de la ISO 45001 es un poco más orientada a lo que nosotros estamos y vamos a mostrar en toda esta presentación. Justamente por los temas que involucran a la probabilidad y la severidad que vamos a ver enseguida. Aquí hay un punto principal que vamos a tomar en cuenta
en base a lo que hemos estado realizando las exposiciones en las anteriores láminas, y hay puntos de vista, hay algunas bibliografías que cuando leemos la primera vez nos llega la duda de que a qué corresponde, ya que, por ejemplo, existen bibliografías que se manejan un poco más en el área de la minería, existe otra bibliografía que es más afín al área petrolera, el área industrial se basa de repente en algunas normas que son europeas, y existen diferentes terminologías que están circulando en todo el ambiente y que nosotros al momento de poder leer distintas bibliografías nos van a hacer dudar de que a qué está referido, si es lo mismo, es distinto. Entonces, esto es un punto donde vamos aquí a abrir de repente el micrófono y para saber qué piensan de repente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O por ahí alguien no está de acuerdo? ¿O qué pensaría? ¿Será que un factor de riesgo, que es lo que hemos estado viendo, tiene relación a un peligro o no tendrá relación? ¿O quizá muy poca relación? ¿O de qué estaríamos hablando? Quizá alguna persona de los que estén en el grupo podría comentar algo de eso. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es David Cortés. Sí estaba David. atento, digamos, a los comentarios que brindabas. Solo indicar, para mí lo más principal, más que el PSST, más que las normas, todo ello, yo creo que en una entidad, en una empresa fabril, en una organización productiva de bienes o servicios, todo, todo nace a partir todo nace a partir de la matriz hiper, ¿no? Ahí identificamos todos los peligros, todo ello. A partir de ahí nace un plan, un programa, un PSST, todo ello. Yo creo que lo fundamental es diagnosticar y desarrollar adecuadamente la matriz hiper para una empresa pequeña, una empresa grande, ya sea de cualquier sector. Eso es lo que yo podría indicar. Sí, gracias David por la intervención. Sí, correcto, ¿no? Efectivamente, es uno de los puntos principales que se deben tomar en cuenta siempre en toda la gestión de seguridad y salud ocupacional, ya sea mediante normas internacionales o mediante la reglamentación relacionada al PSST, se debe tomar en cuenta. Es importantísimo porque, como vimos al principio, esto nos va a ayudar a evitar lesiones, incluso a evitar fatalidades si la tenemos de una forma estructurada, adecuada a la empresa. Es muy importante. Es importante también hacer notar que este curso lo estamos haciendo no por dejar a un lado la importancia que sí se tiene hacia toda la gestión de riesgos ocupacionales, sin embargo, por la necesidad y los pedidos de muchos participantes es que nos estamos enfocando en lo que es ahora hiper y lo que es en relación a cómo se desarrollaría este punto 3 importante para el PSST. Sin embargo, no le quite toda la importancia que está comentando David. Es muy importante y siempre va a ser de esa forma, ¿no? Ahora nos enfocamos en lo que es el desarrollo del PSST. Bien, y volviendo aquí al punto sobre el tema de factor de riesgo, si es igual a un peligro, por eso es que anteriormente estábamos conversando sobre factores de riesgo. Hemos podido ver que en la normativa que se tiene boliviana, ya se está hablando de factores de riesgo, los cuales están involucrando a un grupo. Entonces, esos factores de riesgo están referidos a lo que son las agrupaciones de esas condiciones que puedan causar un daño, que tienen el potencial de causar un daño y una lesión. Entonces, por eso es que hablamos de factores de riesgo biológicos, factores de riesgo psicosociales, los cuales involucran algunas condiciones, algunas situaciones o algo que tiene el potencial de producir un daño o una lesión, ya sea a las personas, ya sea a
algún ambiente de trabajo también o al medio ambiente. Entonces, aquí estamos hablando de que todas esas situaciones de potencial de producir daño es equivalente a lo que es un peligro. Entonces, por eso que decía que existen bibliografías que algunas veces nos van a llegar a confundir, pero en temas prácticos, cuando nosotros vemos factores de riesgo, estamos seguros de que estamos hablando de un peligro. Porque ahí nos hace dudar, pero dice riesgo, no, pero no es un riesgo, estamos hablando de factores de riesgo que son las agrupaciones de esas situaciones potenciales de producir un daño. Si agrupamos todas esas situaciones de producir un daño, por ejemplo, el agua, el viento, que son las ambientales, aceite, un equipo, las estamos agrupando en factores de riesgo mecánico, biológico, ambiental. Entonces, estamos hablando de que existen peligros. Entonces, es simple en este caso, un factor de riesgo sí es igual a un peligro. Ahora, es importante tomar en cuenta de que ya tenemos esa certeza de que un peligro es igual a un factor de riesgo. Pero ¿cuándo entonces vamos a hablar de un riesgo? ¿En qué caso? Eso es importante tomarlo en cuenta de aquí para adelante para que podamos continuar con la metodología propuesta. Una vez este peligro, que puede ser contacto eléctrico, por ejemplo, tenemos el contacto eléctrico como una situación que pueda generar algo, pero solamente lo tenemos como un contacto eléctrico. Entonces, está considerado solamente como un peligro. Pero, importante ahí, si yo ya he realizado una evaluación de que el contacto eléctrico es probable de que ocurra en la oficina y tiene una alta probabilidad de que ocurra en la oficina y además que pueda causar un daño de una quemadura de segundo grado, yo lo que estoy haciendo es llegar a evaluar el peligro o el factor de riesgo. Si yo ya he realizado esa evaluación del factor de riesgo y del peligro, paso por ese proceso de evaluación, entonces en ese momento merece ser indicado como un riesgo. Y en este caso, principalmente, un riesgo de accidente. Entonces, esa es un poco la clave de las definiciones. Un peligro es igual a un factor de riesgo, el cual se va a transformar en un riesgo en el momento que se haga la evaluación. Mientras no se haga la evaluación, va a seguir siendo un peligro. Y tenemos aquí, como podemos ver, que para que exista un riesgo de accidente, se tiene que realizar la evaluación mediante una estimación de dos factores que tenemos principales, dos pilares fundamentales, que son la probabilidad de que pueda materializarse ese peligro del cual estamos hablando, ese factor de riesgo, y que tenga una consecuencia. Entonces, si ya nosotros llegamos a hacer esa estimación en base a una probabilidad de que ocurra y que puede tener un daño, entonces ya hicimos esa evaluación y ahí sí estamos hablando de que existe un riesgo de accidente. No podríamos estar hablando de que existe un riesgo mientras no hagamos esa evaluación. Mientras no se haga la evaluación, estaríamos hablando de lo que es un factor de riesgo que es equivalente a un peligro. Bien. Podemos también aquí ver algo importante que es como comentamos hace rato, por qué se ha creado la presentación, para que se pueda utilizar también como una herramienta en la elaboración del documento número 3 para el PSST. En el documento del PSS3 nos habla de lo que son la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Entonces, nosotros lo que proponemos y hemos utilizado anteriormente para este caso, contempla 10 puntos principales. El documento relacionado a gestión de riesgo para el PSST podría iniciarse con lo que es el establecimiento de objetivos y el alcance, para qué estamos haciendo ese documento. Se tiene que indicar, es más, se debe indicar cuál es la metodología que se ha utilizado para lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Posteriormente,
realizar esa identificación de peligro. En este caso, la propuesta es que se realice por sectores. Existen muchas y distintas clases de identificación de peligro y evaluaciones de riesgo que son internacionales, nacionales. Las empresas, los estándares desarrollan cada uno como lo ve conveniente. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es la metodología propuesta que se ha desarrollado por un grupo de consultores en base a las metodologías internacionales que son más frecuentes o de mayor uso. No hay inconveniente en utilizar cualquier otra, sin embargo, esta es una propuesta que les puede servir, ya que es algo simple, es algo básico, algo que se puede ir aplicando en todas las empresas que van creciendo, desde las pequeñas y poco medianas, y se van ampliando cada vez más. Entonces, ahí tenemos una serie de puntos. La identificación de los posibles efectos, la determinación de los niveles de probabilidad, la determinación de la matriz que se va a utilizar, la realización básicamente y prácticamente de la evaluación de riesgo. Seguido tenemos la determinación de las medidas preventivas y de control en base a la evaluación de riesgo. Tenemos también los registros de los resultados significativos, que esto es algo opcional que puede o no colocarse. Y al final las revisiones periódicas. Entonces, como vemos, toda esta gestión de riesgos ocupacionales no había sido simplemente hacer hiper. Entonces, incluyo algunos puntos más que hacer hiper, más que simplemente hacer una calificación de un peligro, ponerle una planilla, cuál es la probabilidad, la consecuencia y tener el resultado. También existen otros puntos importantes, como por ejemplo el poder entender la metodología que se está utilizando, poder indicar cuál es la que se usa y de qué forma, poder indicar el alcance para quienes va a aplicar esa identificación de peligro, quiénes van a estar involucrados también, y por otro lado, al final también se involucra el registro de algunos resultados importantes que se puedan tener, alguna planificación de las acciones que se puedan tener en base a los controles y algunas revisiones periódicas. Todo eso es la gestión de riesgos ocupacionales que vienen a complementar a lo que sería, en este caso, hiper. Vamos a ver el punto donde tenemos nuestro PSST. Vamos a armar el PSST y está el punto 3. Entonces, ¿cómo iniciamos? Ahí existen dudas algunas veces. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Tengo el objetivo? ¿Tengo el alcance? ¿Qué hago? Entonces, esto es simplemente para poder mostrarle un ejemplo de una redacción. En ese documento puede arrancar teniendo el objetivo. El objetivo de que para qué se hace, ¿no? Para identificar algunos escenarios donde existen algunos factores de riesgo que se pueden desarrollar para la seguridad y la salud, y al momento de que la empresa detecte esos peligros, esos riesgos, vamos a implementar condiciones y medidas apropiadas y también con objetivos específicos que vamos a realizar de identificar cada peligro, determinar los controles, si son importantes, si son tolerables, y también determinar algunos controles. Entonces eso es solamente un ejemplo que se podría definir de cualquier forma que se vea conveniente, siempre y cuando se indique el por qué se quiere, y el alcance también importante para indicar si va a ser aplicable en actividades solamente de oficina, va a ser aplicable a todas las actividades, va a ser aplicable solo al campo, solo en la oficina central, solo a un proyecto, solo en una ciudad, o va a ser para todo el país y todas las actividades o todos los países. Entonces, es algo importante que el documento tendría que llevar al inicio. También aquí podemos mostrar algo ya importantísimo que vamos a nombrar, que sería sobre las metodologías. Hay un punto que se tiene que redactar también, indicar para el PSST, que es el indicar la forma como se ha hecho esta evaluación hiper. ¿En base a qué? ¿O por qué? ¿O es que alguien se inventó de algún lugar, que también por si acaso es válido? ¿O está basado en alguna metodología nacional que no existe?
o está basado en alguna normativa de referencia internacional. En este caso es un ejemplo. Podemos ver ahí que para desarrollar la presente identificación de peligro se va a utilizar como referencia una combinación en este caso. En este caso, la propuesta que tenemos como grupo de consultores que hemos estado utilizando sin ningún inconveniente y que ha sido aprobada sin observaciones, es una combinación de varias metodologías internacionales. Entre ellas hemos podido ver nosotros que las más comunes que se tocan en muchas situaciones, bibliografías y hasta en la práctica también, son el método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el método también de la NTP 330. Estos dos vienen de origen español, y también hay una guía para la identificación de evaluación de riesgos de seguridad en los ambientes de trabajo que la ha generado el Instituto de Salud Pública de Chile. Entonces, estas son las normas de referencia que se ha tomado en cuenta y también algunos ajustes complementarios en base a los criterios del grupo de consultores. Entonces, de esa forma se tendría que indicar cómo se está haciendo esa gestión de riesgo. Puede ser que se indique la metodología que utilizamos es directamente la NTP 330. Bienísimo, ningún inconveniente. Yo ya estoy indicando al Ministerio de Trabajo, he utilizado esta metodología. O puedo utilizar la del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, también, correcto, no hay ningún inconveniente. Ya estoy indicando, entonces voy a seguir esos pasos. O de otra forma, como estamos haciendo ahora, que vamos, como vemos enseguida, se han tomado algunas de las partes importantes de cada una de estas referencias normativas internacionales para adaptar en cada uno de los puntos y que sea de una forma más didáctica y una forma más fácil. Ahora, ¿se puede hacer la combinación de estos métodos? Sí, es posible, se lo puede hacer, así como cada uno de ellos por separado también es posible hacerlo. Bien, en el siguiente punto, aquí ya vamos a ver sobre lo que es la identificación de peligro. En este caso, de acuerdo a la propuesta del grupo de consultores, podemos ver que se tiene que presentar un listado de lo que son los factores de riesgo o peligros que estén codificados. Anteriormente ya vimos la relación que puede existir entre lo que son los factores de riesgo o peligros que estén codificados. Y esa es la base para que podamos continuar con toda lo que es esta propuesta de evaluación de riesgo. Todo está basado en lo que son los peligros. Por eso es que, como podemos ver en la parte derecha, ahí se ha generado una lista de cuáles son esos peligros o cuáles son esos factores de riesgo que tienen un código de identificación y los cuales tienen una descripción a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, el peligro que presentan las atmósferas explosivas, cuando uno o un grupo de trabajadores vayan a realizar algún trabajo en un sitio que contenga alta concentración de vapores inflamables en el aire o con un potencial que pueda producir fuego o explosión. Entonces ahí tenemos ya la descripción de lo que es ese peligro o ese factor de riesgo. Puede utilizarse de esa forma o también pueden utilizar la otra forma, que es mediante la guía que tiene el Instituto de Salud Pública de Chile. Ahí ellos han desarrollado también una lista de lo que para ese caso específico llamarían los riesgos a los cuales les han colocado un código y que también realizaron una definición. Independiente de cuáles sean la opción que se quiera aplicar en este caso. Es una propuesta por los grupos de consultores o otra es relacionada a la guía del Instituto de Salud Pública de Chile. En cualquiera de los dos casos, lo que se hace es generar una lista de cuáles son esas situaciones con alto potencial de producir un daño o una lesión, definido para nosotros como peligro, para muchos como riesgo, y poder codificarla. Colocar un código para que más adelante sea más fácil esa referencia. Bien, una vez ya se ha desarrollado toda esa lista de peligros,
que pueden ser 10, 20, 30, 40, 50 o más de 100 inclusive para una mejor selección. Vamos a pasar al siguiente punto, que es ya la identificación de los peligros o de esas situaciones con alto potencial de producir un daño. Ahí vamos a hablar, como podemos ver en la parte izquierda, la propuesta del grupo de consultores que se orienta a la agrupación de áreas o sectores de trabajo donde existe un grupo de personas o de trabajadores que están desarrollando actividades muy similares. Y el ejemplo más común de esto es el tema de trabajo de oficina. Como decía, una empresa que está surgiendo, una empresa todavía pequeña, va a empezar con pocos trabajadores, con 5, 6, 7, 8, 9, y puede darse el caso de que el ambiente donde estén trabajando sea un monoambiente grande, donde, como decía, al final está colocado el escritorio del gerente con una mampara, los jefes tienen su mampara, tenemos una mesa en medio, escritorios alrededor. Sin embargo, puede estar el gerente, el jefe, recursos humanos, pueden estar los contadores y los asistentes, todo en el mismo sector de trabajo. Entonces van a estar expuestos también a los mismos peligros. Y lo que aquí nosotros colocamos es la identificación. Todo ese grupo de trabajadores, que pueden ser 5, 6 o 7 personas que trabajan en el área administrativa, van a estar expuestos a los peligros 4 al 14, 15, 19, 22. Entonces, ya estamos colocando cuáles son estos peligros a los cuales están expuestos, ya sea a caída al mismo nivel, caída a desnivel, contactos eléctricos, puede haber fuego, puede haber, en el caso de conducción, puede haber choque con otros vehículos. Entonces, ya vamos a ir colocando de una forma más simple, en forma de código. Eso también se ha realizado para no tener que escribir nuevamente cuáles son todos esos peligros a los cuales están expuestos y no llenarlo de tanto texto toda esa planilla. Entonces, la forma de codificación da una facilidad un poco más práctica para desarrollar. Y ahí también podemos ver que hay otras áreas que pueden tener la empresa, como el tema de logística, como otras áreas de soporte también, donde existe otro grupo de personas que está trabajando con las mismas condiciones, como pueden ser el área de logística, está el encargado de compras o los asistentes, los encargados de ventas, que van en los vehículos y llevan los productos, entonces están expuestos a los mismos riesgos, por los cuales pertenecen a una misma área o sector de trabajo, con un grupo de riesgo asociado a esa actividad. Y por otro lado tenemos la propuesta que ya está establecida en la guía del Instituto de Salud Pública de Chile. Ahí también se ha generado una lista de cómo se van a identificar estos peligros. Ahí indica que se debe realizar el listado de lo que son estos factores de riesgo que están identificados, cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos, la codificación que se debe tener, y también se habla de que si este riesgo es evitable o no. Entonces, de la misma forma anterior, como comentamos, no hay inconveniente en poder utilizar algún tipo de metodología específica. En este caso, estamos siguiendo nosotros la propuesta del grupo de consultores que vemos en la parte izquierda. Pueden utilizar también como herramienta para la identificación de los peligros la que está en la guía del Instituto de Salud Pública de Chile, sin ningún inconveniente. Algo también importante, posterior a que ya se ha hecho la identificación de los peligros, es poder saber y poder orientarnos en, tengo un peligro, pero si tengo ese peligro y se llegara a materializar en un accidente, ¿qué me causaría? Entonces, ¿cuál es el efecto adverso que yo puedo tener a la salud, al ambiente en algún caso, a las instalaciones? Entonces, por eso es que se ha creado como una propuesta del grupo de consultores el poder codificar también de alguna forma cuáles son esos efectos adversos que pueden existir en base a un peligro.
El CIP, como podemos ver ahí, es el código de identificación del peligro. El P01 está relacionado a la atmósfera explosiva. Y en el caso de que esa atmósfera explosiva pueda materializarse en un accidente, ¿cuál es el efecto que voy a tener? Un efecto adverso va a ser tener el fuego o tener la explosión. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, estoy hablando del P05, el peligro P05 es sobre la caída a desnivel o a distinto nivel que me puede causar adversamente, ya sea una contusión o una herida simple, si la caída es de una altura baja, pero si fuera de una altura elevada puede llegar a causar una fatalidad. Entonces ahí ya me oriento un poco mejor, entonces, en lo que puede llegar a pasar si se materializaría ese peligro, el cual ya he identificado anteriormente. Entonces, de eso se trata esta parte de poder también orientarme en los efectos que pueden causar a cada uno de esos peligros identificados. Aquí posteriormente podemos ver la determinación de los niveles de probabilidad y consecuencia. También existen alternativas para poder elegir cuál es la matriz que voy a utilizar para los niveles de probabilidad que se pueden utilizar. Por un lado, tenemos una que es básica y simple, que es la que se propone como grupo de consultores, que es simplemente utilizar las probabilidades de ocurrencia si son bajas, si son medias o altas. Lo cual también se lo puede hacer yéndonos, por otro lado, a la NTP 330, esta normativa española que también nos orienta mucho en lo que es el detalle de cada uno de los niveles de probabilidad. Podemos tomarla, si vemos conveniente, también utilizarla. Como podemos ver, esa normativa española nos está hablando de niveles de probabilidad que van desde baja, media, alta o muy alta. Y además de eso, ya sirve para desarrollar lo que es una evaluación semi-cuantitativa, porque ya podemos ver que aparece cierta numeración, ya podemos ver que aparecen algunos niveles entre 2 y entre 4, de 6 a 8, de 8 a 20 o de 24 a 40, que es algo complementario a lo que es simplemente la evaluación cualitativa que nos habla de baja, media, alta y muy alta. Se puede utilizar también ese tipo de metodología si es que quisiéramos darle un poco mayor al detalle en cuanto a la evaluación de los riesgos que se van a desarrollar en la empresa. Es importante tomar en cuenta acá de que al inicio, cuando estamos realizando nuestros primeros PSST, estamos abriéndonos las puertas, alguien nos da la oportunidad de que podamos apoyarlos con el desarrollo de su programa de seguridad y salud en el trabajo, y nos topamos con el tema de las evaluaciones de riesgo. Generalmente, y es improbable que vayamos a hacer una hiper o un estudio o una evaluación de riesgo que sean muy complejos. Generalmente vamos a empezar por algo simple y algo básico, con alguna empresa que nos dé la oportunidad, que esté creciendo, esté emergiendo para poder desarrollar de una forma adecuada. Esto quiere decir que es muy probable que se empiece a hacer este trabajo con empresas que son surgiendo, empresas pequeñas, empresas de gente que está con cantidad menos, inclusive para un comité mixto, y que de alguna forma nos va a facilitar, y que también es cómo deberíamos hacerlo. Debemos hacerlo de una forma simple, de una forma básica, de forma que podamos primero ir entendiendo concretamente todos los conceptos para poder desarrollarlo. Ya en el caso de alguna empresa que sea de mediana a alta o grande, ya lo van a tener hecho. Es muy probable que ya van a tener toda su gestión de riesgo enmarcada en lo que son sus lineamientos internacionales, estándares corporativos de las empresas, procedimientos específicos, donde lo que vamos a necesitar en ese caso va a ser el tema de los criterios para poder orientarnos en cómo han desarrollado toda esa gestión. Pero por otro lado, lo que generalmente
lo hemos hecho todo, es empezar siempre por algunos trabajos de desarrollo menores, básicos, para ir paso a paso, consolidando los conocimientos y ir pasando a los niveles de complejidad de forma escalonada, ¿no? Porque es importante ahí tomar en cuenta, algunas veces nos complicamos de más, nos complicamos mucho en querer tener y conocer información de todas las normativas internacionales que puedan existir, las más complejas, las más que demoran más tiempo, que son cuantitativas y que ni siquiera la vamos a entender solamente para dar una impresión de que existe. Pero ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es poder desarrollar una evaluación que sea acorde a la empresa y empezar siempre por lo básico y lo más simple. Bien, entonces aquí ya podemos ver que ya se ha definido, que se tiene seleccionada cuál es la matriz de niveles de probabilidad que vamos a utilizar. En cuanto al significado de la sigla, para la propuesta del grupo de consultores es lo mismo. Aquí si para los consultores, aquí decimos que la probabilidad es baja, entonces viene a ser el mismo significado de la NTP 30. Si hablamos de que es baja, quiere decir que es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. Entonces, vemos que esos significados sí son extraídos de la NTP 30, sin embargo, se ha asociado en lo que es el nivel de probabilidad alta y muy alta, para que sea de una forma más fácil y más, también de una manera que se pueda manejar de forma sencilla. Ahí podemos ver a continuación la determinación también de lo que son los niveles de consecuencia. Y para eso también nos apoyamos, podemos apoyarnos ahí en normativa internacional, como es el caso de la NTP 330, que ya nos está dando ciertos niveles de consecuencia, si es que son leves, si es que son graves, muy graves, o si es que pueden ser catastróficos. Por un lado, y está orientado también si esas consecuencias van a afectar a las personas o van a afectar a los materiales. Se puede utilizar también, podemos llegar a definir si nos gustó, entonces, porque ahí indica personas, entonces bien, yo voy a tomar en cuenta, la voy a realizar en base a eso. Mi evaluación de riesgo la voy a hacer en base a esas consecuencias, la voy a tomar en cuenta. Sin embargo, también algo más simple es lo que proponemos nosotros como propuesta de los consultores, de hacerlo más básico y colocar solamente como consecuencias que sean ligeramente dañinas o extremadamente dañinas. Entonces ahí hemos restado uno de los niveles para que sea de una forma más básica para poder desarrollar en el momento de la evaluación, resaltando de que son empresas que están surgiendo, empresas que son pequeñas, empresas con riesgo a los cuales podemos tomar en cuenta acciones rápidas, empresas que llegan a ser medianas y en las cuales ese análisis cualitativo va a ser suficiente. Pero en el caso ya de empresas, como decía, que son establecidas con riesgos elevados, donde se tienen plantas de procesos de gas, refinería o una planta de separación, tratamiento de aceite, por ejemplo, ya es otro tipo de metodología más compleja, pero el cual ahora no es el caso. El caso ahora es poder conocer algo básico para ir arrancando de forma sólida y de ahí seguir ya para adelante. Bien, entonces aquí podemos ya definir cuáles son esos niveles de consecuencia que tenemos. Tenemos 3, en un caso propuesto por el grupo de consultores o por otro lado NTP 330. Vamos ahí luego a determinar cuál es la matriz para la evaluación de riesgos que vamos a utilizar, ya que hemos visto anteriormente que definimos cuál es la matriz de las probabilidades, cuál es la matriz de las consecuencias, pero todo eso, ¿dónde lo voy a colocar? Eso los tengo que llegar a contrastar el resultado en alguna de las matrices que yo puedo elegir. Una sería la del método simplificado del Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo,
que es una de las más utilizadas actualmente en el tema de las consultorías y en el tema de las evaluaciones simples y básicas que todos debemos conocer. Es como la base prácticamente que se maneja para todo. Y es la misma que estamos nosotros utilizando también, porque es importante y hemos visto que se puede desarrollar. Ahí en la propuesta del grupo de consultores simplemente se han hecho algunos ajustes de forma nada más, en cuanto a los colores, en cuanto a ponerle la identificación, donde dice despreciable, se ha colocado la D, si es tolerable, y solamente ajustes de forma. Pero sin embargo, vendría a ser la misma que se utiliza por el método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. También existe otra. Hay una más que también se puede utilizar, de las que vamos a tocar ahora, porque hay muchísimas más. Otra es la de la NTP 330. Ahí ya nos va a mostrar unos niveles de riesgo que vamos a poder identificarlo en base a niveles 1, 2, 3 y 4, y también de forma cuantitativa. Ya van apareciendo las numeraciones, como podemos ver en cada uno de estos niveles. Entonces, el siguiente paso sería a determinar cuál vamos a usar. Nosotros decidimos usar la propuesta de los consultores, la que tenemos al lado izquierdo. Y bien, ya hemos llegado a determinar las matrices de niveles de probabilidad, niveles de consecuencia, tenemos ya seleccionado cuál es la matriz para determinar los niveles. Entonces, posteriormente, lo que vamos a tomar en cuenta es cuáles son las definiciones que se van a tomar en base a el nivel de riesgo que yo vaya a obtener de cada evaluación. Cuando vaya a realizar la evaluación de cada uno de esos peligros, voy a llegar a obtener un nivel de riesgo que me va a llevar a conducir a un área. Podemos ver si es despreciable, si es tolerable, si es moderado, si es importante, si es intolerable. Entonces, una vez caiga mi evaluación en alguno de esos niveles, tengo que saber qué hacer. Entonces, ya sé que un peligro, de acuerdo a su probabilidad, es media, y con esa probabilidad media voy a llegar a determinar que puede causar un daño extremo. Entonces, ese riesgo es muy importante. Si llegamos a la clasificación de muy importante, tenemos que saber qué hacer. Y para eso están tomándose en cuenta dos tipos de metodología para determinar esas acciones. Una, la que es del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que está a la derecha, y el del lado izquierdo podemos ver el del NTP 330. Si seguimos el ejemplo de algún peligro que haya tenido su nivel de riesgo importante, aquí nos va a llegar a indicar la acción que se debe realizar. Si es importante ese nivel de riesgo obtenido, entonces no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Entonces aquí ya nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Nos ha dado muy elevado ese nivel de riesgo, entonces hay que hacer algo, hay que determinar las acciones inmediatas para poder disminuirlo y poder continuar con lo que sigue. Entonces, esa determinación de acciones ya nos la está indicando en el establecimiento del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. O también la NTP 330. Nos está indicando ahí que tenemos en el nivel 1, por ejemplo, que esa situación es crítica, necesita una corrección urgente. Si es nivel 2, se tiene que corregir y se tienen que adoptar medidas de control, pero sin embargo no es urgente. Si vamos al nivel 3, se necesita mejorar. Si es posible, puede ser que no sea posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Entonces, aquí nos van a indicar ya algunas acciones básicas que tenemos que realizar en base al sitio donde haya caído nuestro nivel de riesgo posterior a la evaluación. Y la que estamos utilizando ahora para seguir la propuesta de los consultores es justamente la del método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Bien, posteriormente ya pasaremos a lo que es la realización de la evaluación de los riesgos.
Aquí podemos ver una propuesta por parte del grupo de consultores. Ya habíamos identificado anteriormente cuáles son los puestos de trabajo que están involucrados. Ya, por ejemplo, hemos visto que existe un área administrativa donde están trabajando 5 personas en una sola área y por lo tanto están expuestos a los mismos peligros, que ya sabemos, lo hemos definido, que es el 4, el 14, el 15, 19, 24. Y esos peligros a los cuales están expuestos ese grupo de personas pueden sufrir algunos efectos adversos, que también los colocamos en la matriz para que sea de una forma orientativa, de mejor forma. Y posteriormente ya pasamos a la evaluación, en lo que es la probabilidad y las consecuencias. La probabilidad, si es baja, si es media, si es alta, las consecuencias, si la consecuencia es ligeramente dañina, o si es dañina o extremadamente dañina. Entonces, de esa forma se van a ir evaluando cada uno de esos peligros para obtener al final, en la columna derecha, con azul, dónde cae ese nivel de riesgo. El primer peligro que se haya evaluado, podemos ver de que si la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañina, entonces el nivel de riesgo que vamos a obtener es despreciable. Entonces, de la misma forma, vamos a continuar con cada uno de los peligros posteriores. Algo importante aquí podemos ver ahí con rojo, en el 20, que habla del tema de soporte logístico en el caso de conductores, por ejemplo. Se puede estar hablando de que existe un riesgo en la conducción, de que puede llegar a tener un choque el vehículo que es parte del área de logística. Entonces ahí se ve que está con rojo porque la probabilidad de que ocurra un choque, en ese caso específico de esa empresa, es media. Y la consecuencia que se puede tener es extremadamente dañina, o sea que hay probabilidades de que ocurra y si ocurre puede ser grave, pueden haber fracturas, puede haber daños que puedan causar hasta muerte. Y por eso el nivel de riesgo cae en lo que es el nivel de importante. Y como hemos visto anteriormente en la definición de importante, no se tendría que realizar ese trabajo o esa actividad hasta que se llegue a solucionar o se llegue a corregir o se lleguen a implementar alguna de esas acciones para lo que sería disminuir ese nivel de riesgo. Ahora, ¿cómo es que se ha llegado a determinar esa evaluación de probabilidad que es media o cómo sacamos de que es extremadamente dañina? Como vimos anteriormente, existe un grupo de personas que están involucradas. Existen los especialistas técnicos, los especialistas de seguridad y salud ocupacional, las personas que están directamente involucradas, los jefes de área, los responsables del comité mixto. Entonces, entre todos ellos, que son los que conocen en detalle las características de la empresa, van a discutir, ¿no? En una reunión, a ver, vamos a trabajar en la identificación de los peligros y vamos a obtener la matriz de peligros de la empresa. Entonces, se sienta el grupo de personas y se pone a realizar ese ejercicio. ¿Será que es probable? Empezamos con la pregunta ahí en el caso de los vehículos. ¿Es probable de que hayan choques en nuestra flota vehicular, de que los vehículos se puedan chocar, tengamos ese tipo? Entonces ahí uno va a decir, sí es probable porque ha entrado gente nueva, no sabemos si es que trabajan con seguridad, no sabemos si es que tienen entrenamiento en manejo ofensivo o no, no estamos realizando los controles de noche, están llegando. En la anterior semana vimos que llegó alguien con el tufo de alcohol, entonces puede ser, dice uno, es probable, existe, pongámosle mejor probable y así se va discutiendo. Y en las consecuencias, ¿será que es extremadamente dañino? Puede ser porque, a ver, si nuestros vehículos no tienen el mantenimiento, porque no nos ha dado el presupuesto, no lo hemos hecho en 2 años a los vehículos, sabemos que algunos frenos están fallando, pero igual sigue funcionando, en nuestros cinturones de seguridad no ajustan, la bocina no funciona, no tenemos freno adecuado, ABS, no hay bolsas de aire, entonces si nos toca va a ser gravísimo. Entonces alguien dice, sí, va a ser extremadamente dañino. Pero puede ser que alguien diga, quizás
Nuestros vehículos son los mejores, nuestros vehículos tienen frenos ABS, tienen bolsas de aire, tienen todos los sistemas de seguridad, es el vehículo más seguro del mercado, clasificado. Entonces, en el caso de una consecuencia, no sería tan extremadamente dañino que pueda causar una incapacidad, entonces no le ponemos extremadamente dañino, le ponemos dañino. Entonces, de esa forma se va discutiendo entre ese grupo de personas que son las principales que van a desarrollar toda esa matriz que se va a tener al final. Todo esto que podemos ver acá ya vendría a ser lo que es la matriz de peligro de la empresa, en las cuales están evaluados y podemos de esta manera identificar cuáles serían los importantes o cuáles serían los que son intolerables, que los que merecen mucha más atención con suma urgencia para poder tratarlos o controlarlos esos riesgos. Y de la misma forma hay otra manera de hacerlo. El método simplificado del Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo también nos muestra, prácticamente ya nos la da hecha, lo que es la planilla para evaluación de riesgo, que se puede utilizar también. Si podemos ver acá, en la columna izquierda, estamos, esta metodología simplificada de España nos está indicando de que se debe colocar en una lista cuáles son los peligros que se han identificado. Entonces vamos a colocar peligro 1, peligro 2, peligro 3, peligro 4, peligro 5 o factores de riesgo. Por eso fue la importancia y quizá ahondamos un poco en ese tema para poder llegar a mostrar esa diferencia que existe entre un factor de riesgo que es igual a un peligro que es distinto a un riesgo. En este caso de la metodología simplificada del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, nos habla justamente de eso. Nos orienta a lo que son los peligros. Y esos peligros son los que van a ser evaluados mediante su probabilidad y su consecuencia para obtener una estimación del nivel de riesgo. Entonces, como vemos, es algo simple, es algo básico, es algo que podemos llegarlo a realizar con cierta práctica que se pueda tener, que no va a haber ningún inconveniente en aprenderla. Es algo que se puede desarrollar en cualquiera de las empresas nuevas, empresas que estén surgiendo, empresas pequeñas a medianas. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos formas de evaluaciones que consideramos por ahora las importantes para poder mostrarle. Vemos el método del INSHT, que a diferencia de lo que es la propuesta del consultor, lo que el grupo de consultores ha visto importante es de poder añadir la columna de lo que son los puestos de trabajo para poder identificar esa área, ese grupo de personas que están trabajando en esos sectores, y por otro lado la columna sobre los efectos, para poder orientarse mejor en ese peligro número 1, qué efecto me puede causar a una o varias personas o a las instalaciones. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la propuesta del grupo de consultores, que tiene un par de columnas más, a diferencia del método simplificado del INSHT. Una vez ya tenemos nosotros identificado cuáles son los niveles de riesgo a los cuales se expone cierta área de trabajo en la empresa, lo que se tiene que hacer es poder desarrollar, poder determinar cuáles son algunas de las medidas que van a ser preventivas, que nos van a servir para controlar todos estos riesgos. En alguna bibliografía podemos encontrar como tratar los riesgos, minimizar los riesgos, controlar los riesgos, administrar los riesgos. Entonces, ese proceso es el que se va a llegar a desarrollar una vez se haya logrado obtener el nivel de cada uno de los identificados. Bien, y hay algo importante ahí, relacionado a la jerarquía de los controles. Algunas veces hemos llegado a escuchar a qué se refiere este tema de jerarquía de los controles, que es la importancia que debemos seguir para poder identificar cuáles son esas medidas que tenemos que tomar en cuenta. Si un peligro, por ejemplo, vamos a hablar de la
de la electricidad, puede ser de, por ejemplo, un corte eléctrico, ¿no? Tenemos el peligro de lo que es el contacto eléctrico. Ese peligro del contacto eléctrico no lo vamos a poder eliminar porque va a estar presente todo el tiempo, permanentemente, así como ahora estamos conectados a un teléfono celular, estamos conectados de repente a una computadora, a una laptop, entonces estamos expuestos a lo que es el peligro de contacto eléctrico, pero no lo vamos a poder eliminar. Entonces, si no lo podemos eliminar, ¿qué podríamos hacer? Podemos sustituir ese peligro de la corriente eléctrica, podemos sustituirla por alguna otra forma de potencia, de energía, para que funcionen las laptops. Sí, podríamos utilizar batería o podríamos utilizar algún otro equipo eléctrico que sea externo. Ya. Supongamos que no tenemos ese equipo externo, no tenemos batería, no tenemos pilas, no podemos sustituirlo, entonces se tendría que optar por controles de ingeniería, que está referido por ejemplo, el cable está colocado, pero ese cable necesita en algunos casos ser reforzado, ya que hemos visto que está demasiado doblado, está partido en algunos lugares. Entonces, uno de esos controles es colocar una protección como si está colocado en las paredes, se le puede colocar cables canales, o se le puede reforzar inclusive ese cable, o se lo puede inclusive llegar a cambiar. De esa forma estamos tratando ya con algo un poco más pensado, un poco más de fabricación, de ingeniería. Bien, si no estaríamos en condiciones de comprar un nuevo cable, de tampoco colocar el cable canal, entonces va a seguir ahí el riesgo del contacto eléctrico, ese peligro del contacto eléctrico va a estar ahí. Entonces vamos a optar por controles administrativos. En la oficina vamos a indicar de que mediante comunicación interna, si es posible, o en reuniones que se tengan, de que todos los cables no deben estar en el suelo, que todos los cables deben estar correctamente ajustados, que todos los cables deban estar amarrados, no deben estar en medio del paso de la gente. Entonces ya estamos determinando ciertos controles administrativos para llegar a evitar que lleguemos a tener ese contacto directo o indirecto con la corriente. Y al final recién podríamos llegar a pensar de algún equipo de protección personal para evitar esos contactos eléctricos. Si fuera a realizarse un trabajo de mantenimiento por una persona técnica, entonces, como no puede realizarse nada de lo anterior, y sí va a tener que manipular algún cable que no esté en condiciones, va a tener que colocarse los guantes que son para electricistas. Entonces ya estamos hablando de lo que es un equipo de protección personal. Entonces esa es una jerarquía de controles que se tendría que aplicar en todos los casos para poder determinar cuáles son las medidas. En la parte derecha podemos ver el tema relacionado a los controles. ¿Cuáles son esas medidas preventivas o de control? Lo que hacemos en los documentos es generar una tablita simple donde hacemos referencia a cuáles son esos controles, eso mediante el código de identificación del peligro relacionado. Ahí podemos ver a atrapamiento en máquina y ahí vamos a nombrar cuáles son esas medidas de control o medidas preventivas que se van a tomar en cuenta para poder controlar, para poder tratar, para poder eliminar, minimizar, administrar prácticamente todo lo que son los riesgos que se han identificado. Entonces, ahí van a aparecer las medidas que va a proponer el grupo que ha realizado esa matriz de identificación. Ahí va a decir alguien del comité mixto, una medida sería que se refuercen los concursos de manejo defensivo para los conductores. Bien, entonces, claro, al momento de ser capacitados vamos a disminuir la probabilidad de que haya un choque. Bien, correcto, sirve. Capacitación en normas de tránsito. También pueden ser que la incluyamos en el mismo curso de manejo defensivo. Podemos hacer también inspecciones mecánicas y mantenimiento, quizá de forma más rutinaria. De repente, en lugar de hacerla cada 2 meses, vamos a tener que hacerla, en este caso, cada mes, o lo hacemos quincenal. Entonces, ya ahí vamos a ir detectando también cuáles son las falencias en un equipo, en un vehículo que nos pueda llevar a un accidente de forma oportuna. Entonces,
Ya estamos haciendo un tratamiento para ir disminuyendo esa probabilidad de que ocurra ese accidente. También podemos colocar alguna medida administrativa, por ejemplo, una prohibición de que el momento de detectarse que un conductor tiene el tufo que está alcoholizado y se le hace una prueba de alcoholemia, entonces directamente no podría manejar el vehículo, o si se detecta que ha dormido poco, tampoco debería hacerlo. Entonces se han introducido algunas medidas también de control administrativa. Entonces, ese punto se refiere a poder listar cuáles son esas medidas de control que están referidas a cada uno de los peligros que se han evaluado. Ahora bien, ya tenemos todo lo que son estas medidas preventivas o de control. Existen algunas que pueden ser más importantes que se tengan que tratar. Y esas medidas que son más importantes se las puede colocar en un registro de resultados significativos, que como ejemplo nos da el INSHT, ya nos muestra de un modelo para poder colocar el peligro, cuál es la acción que se requiere para poder atender a ese nivel de riesgo y que podamos bajarlo. Tendría que haber un responsable de poder implementar esa acción en una fecha que sea determinada, y al final, una vez implementada, se va a tener que hacer la comprobación. Entonces, este paso de la gestión de riesgo relacionado a la planificación se lo puede tomar en cuenta en el documento número 3 para el PSCT de forma opcional. Si se quiere, se lo toma; si no, no sería un inconveniente o una obligatoriedad de tener y presentar el plan de acción. Hasta los puntos que hemos podido ver en las anteriores láminas, sí se tendría que considerar todas esas partes que se han hecho. Ya esta parte sería opcional, que muchas empresas también manejan, porque es importante darle responsabilidades a las personas en cuanto a la implementación. Entonces, sí, lo consideran que deben generarlo. Otro punto, ya casi en la parte final de lo que es esta gestión de riesgos ocupacionales para el PSST, es de que se tienen que realizar algunas revisiones que son periódicas de esa matriz. Hemos visto que se ha llegado a generar una matriz en base a peligros identificados, que han sido evaluados en base a su probabilidad, en base a su consecuencia. Hemos obtenido niveles de riesgo y entonces tenemos toda esa matriz hecha. Hemos determinado las medidas de control, y las medidas de control más importantes las hemos llegado a colocar en otro plan de acción específico. Pero ¿cuándo entonces podríamos llegar a realizar una revisión? Ya hicimos, el año pasado, en enero, hicimos nosotros la matriz, hicimos el ejercicio para poder generar la matriz hiper. Ya tenemos generada nuestra matriz hiper, pero ¿será que para siempre esa matriz hiper no sirve por 1, 2 o 10 años? Entonces, la respuesta es no. Se tendría que realizar una revisión cuando hay un cambio significativo en lo referido a la evaluación de riesgo. Puede ser que haya un cambio de proceso importante en el proceso de producción de una fábrica. En lugar de tener un proceso 1 que solamente vendría a ser el lavado, ahora también se ha aumentado el proceso de secado, el proceso de calentado y algún otro proceso. Entonces hay más riesgo. Entonces yo tengo que tomarlos en cuenta para poder evaluarlos en la matriz. También, si se han adicionado a una nueva área en la empresa, puede ser que en esa área se vaya a realizar trabajos de soldadura, vamos a tener trabajos en caliente. Entonces yo tengo que también hacer una revisión nuevamente de lo que es esta matriz de identificación de peligros, para que puedan incluirse todos esos nuevos peligros que han aparecido. Si ha habido algún cambio en el tema del personal, más que todo en la adición del personal, ya que la empresa empezó con 8 trabajadores y luego de un año son casi 50. Le ha ido muy bien a esa empresa y tiene gente que está trabajando en distintas áreas
de logística, de almacenes, administrativos, personal de ventas. Entonces también amerita hacer nuevamente una revisión de lo que es toda esa matriz hiper. Si nosotros estamos viendo de repente que no se cumple con lo que es la evaluación de riesgo, ¿y por qué sabemos que no cumple? Porque ya ocurrió un accidente. Si ya ocurrió un accidente, quiere decir que las medidas que se tomaron, las medidas de control no fueron suficientes. Las medidas de control fueron algunas tomadas para minimizar algún peligro, pero necesita de desarrollar algo más en profundidad de repente. Entonces necesito revisar mi matriz hiper cada vez que ocurre un accidente. Siempre se debe realizar. Y finalmente, como una buena práctica también se tendría que realizar. Se determina, muy común es que en empresas donde no hay muchos cambios en personal, en equipo, en herramientas y se mantiene de una forma constante, lo sugerido es que una vez al año, al menos se haga la revisión de lo que son los controles, de lo que son de repente algún peligro que el año pasado no se lo vio, pero a alguien más ya se le va a ocurrir con el nuevo comité mixto que ingresó, esos nuevos ojos que ingresaron, ahí van a poder ver de repente un tema que no vio el anterior grupo. Entonces, como buena práctica se la puede realizar cada año. Bien, entonces eso ha sido un poco del material que nosotros tenemos y hemos preparado con el fin de orientarlos en lo que son los lineamientos para poder desarrollar una gestión de riesgos enfocada en hiper para lo que es el tema del PSST. Entonces, Carlos, si te dejo con algunas consultas, algunas preguntas que hubiese. Bueno, algunas consultas, gracias Miguel, algunas consultas ya han sido respondidas vía chat. Vamos a dejar libre el micrófono también, si pueden levantar la mano para que vayamos organizando las preguntas. Y bien, con respecto a toda la presentación, importante aclarar nuevamente que esta metodología que se ha propuesto tiene sus pasos. El día de mañana se la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp o Telegram que tenemos. También si no están en los grupos o se unen o también nos las pueden pedir al teléfono que hemos publicado en el chat. Y bueno, esta metodología describe pasos, describe formas de agrupar a los trabajadores, formas de hacer las matrices, pero no significa que sea la única forma, ¿no? Y también la forma de agrupar todas las operaciones de la empresa puede seguir también diferentes criterios. Hablaba el ingeniero Miguel que se agruparon por tareas similares en una misma oficina, ya que el contador con el administrador están igual en su escritorio, sentados, tienen riesgos similares. Pero también puede ser que estuviéramos en la misma oficina o en la misma nave de producción y el trabajador de al lado tenga un equipo muy diferente al que utilizamos nosotros y tenga más o menos riesgo. Entonces ahí sí habría que discriminar puestos de trabajo. Ahorita pueden ser discriminadas las operaciones de diferentes formas. Bueno, eso un poquito para aclarar. Tema también alguien nos preguntó, nos hacían referencia a las normas bolivianas, la ISO 31010, pero todas esas normas no hacen lo que estamos haciendo en este momento, describir la metodología. Esas normas muestran o describen qué metodologías existen, pero no describen el paso a paso hasta llegar a una evaluación y a las recomendaciones que se ven en este punto. Si alguien tuviera alguna consulta antes que podamos pasar al cierre, alguna pregunta, puede levantar la mano o hacerla a través del chat. También, al mismo tiempo, tenemos una persona. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda. He visto que sí hay diferentes matrices donde se tienen que realizar y en las diferentes matrices he visto que en algunos casos ponen etapa y después actividades. E incluso también creo que hay que la matriz hiper, que hay que hacer la matriz de árbol de causales, si no me equivoco.
y así bastantes formas que para hacer. ¿Cómo podría ser? En caso, digamos, que yo tengo que hacer una matriz de el proyecto de alcantarillado, tendría que poner solo actividades, no tendría que poner etapas, por decir, ¿verdad? Sí, correcto, es lo que también se explicaba hace un momento atrás, es la forma de organizar las operaciones. Puede ser este, que un proceso, una operación, un puesto de trabajo, se lo puede organizar la hiper o la matriz hiper de diferentes formas. Como vimos en el anterior punto, el ingeniero Miguel explicó una forma donde las organizaba por puestos de trabajo, reunió varios puestos de trabajo y a esos puestos de trabajo le asignó este, la, los peligros, le vio los peligros, se hizo la evaluación de riesgo, se llenó la matriz. Pero también puede ser que se la pueda organizar por etapas del proceso. Hay un proceso, una etapa donde es la etapa de, no sé, excavación, la etapa de Ujú. elaboración de faena, o sea, diferentes etapas que el mismo trabajador puede pasar y en cada etapa representa riesgos diferentes. Es la Ah, ya. forma en la que se organiza. ¿Sí? Ah, ya. Inge, porque digamos en mi caso, para hacer una matriz para excavación, yo lo he tomado de acuerdo a a los ítems que me dieron. Es decir, cada actividad que es instalación de faenas, replanteo, excavación, agotamiento, asiento de tuberías, de acuerdo a eso yo he sacado mis actividades, ¿no? Tendido de tuberías, relleno de tierra, común, cernida, la excavación de cámaras, montaje de cámaras y retiro de escombros. Eso es lo que yo puse en mis actividades, porque exactamente no sé qué etapas o qué procesos podrían ser. Entonces yo lo tomé así para sacar los peligros y los riesgos. Bien, Bien. sí. Bien, correcto, se puede realizar de esa forma. En ¿Ya? realidad, lo básico que aquí nosotros debemos considerar es que el producto final de nuestra evaluación Ujú. de riesgos tendría que ser algo muy parecido a lo que nos indica el método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, donde Ah, ya. tenemos las columnas de probabilidad, tenemos las columnas de consecuencia y vamos a tener una estimación una estimación del riesgo de cada uno de esos peligros. De forma práctica, lo que podría hacer es colocar cada una de esas etapas en Ya. en el listado que indica la parte de columna de peligro, pero lo importante es que no son solamente las etapas, sino son los peligros que están involucrados en cada una de las etapas, y ese es un punto de la gestión de riesgos que tiene que realizarse. Cada una de las etapas, si es excavación, Ujú. involucra una serie de peligros en excavación, como puede ser vuelco de equipo, puede ser golpe con equipo pesado, puede ser el desmoronamiento de tierra. Entonces, dentro de lo que es esa etapa de excavación, se van a ir dividiendo y llegando a identificar cuáles son los peligros que corresponden a cada una de esas etapas, y esos peligros son los que tienen que ser evaluados para ver en qué nivel estaría cada uno y tomar las medidas que corresponden. Sería simplemente disgregarlo, cada una de las etapas, de acuerdo ya al proyecto. Si se encuentra en el sitio de trabajo, donde esté, va a corresponder que el grupo vaya a hacer la evaluación que le corresponde en el mismo el sitio de trabajo de la forma correcta, ¿no? Como tiene que realizarse. Ah, ya. Muchas gracias, Inge. Esa era mi duda. Inge, ¿y dónde puedo conseguir? ¿Se puede descargar qué ha dicho? ¿La INSO es? ¿O la NTP? ¿Cuál dijo? Y es el método simplificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es una normativa española. Entonces, sí, nosotros, Carlos, tenemos inconveniente, podemos compartir, ¿no? Sí, Ay, por correcto. favor, Inge. Así lo voy a leer y voy a aprender más. No conocía ese método. Es algo público que inclusive la parte de la normativa que hemos visto, los reglamentos de la construcción también
en algún punto ahí tiene alguna similitud en cuanto a terminología. Entonces, como decía, eso es abierto, no es que sea restringido para un grupo, todo el mundo puede tener acceso. Ah, ya. Y una consultita más, Inge. Eso de los riesgos, he visto que cada persona pone diferente, en realidad, de los cuadritos de riesgos. He visto que no todos son iguales, lo modifican o sacan de acuerdo a algún método, porque de ustedes es de un lado, digamos, yo que estaba viendo es diferente a lo que ustedes han explicado. Correcto, esto está alineado a lo que son las normativas que hemos estado revisando. Nosotros las que hemos nombrado, que son la del INSHT y la NT 330, están Ya. todas relacionadas a lo que es la identificación de peligro. En la bibliografía que se encuentra, que se puede verificar, europea, en toda la que hemos estado viendo nosotros, con la experiencia que hemos tenido y de trabajo en muchas empresas también, con altos estándares de seguridad, hemos llegado a esas definiciones, a esas conclusiones de que lo que se va a evaluar y nos apoya aquí el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo es el tema del peligro. Lo que se llega a evaluar es un peligro y no es así un riesgo, que es lo básico que nosotros hemos comentado. Un riesgo llegaría a ser llamado como tal una vez se hace la evaluación. Mientras no se haga la evaluación de una condición que tiene el potencial de causar un daño, entonces sigue siendo un peligro o un factor de riesgo. Si ya evaluó ese peligro de manera de que el contacto eléctrico tiene una probabilidad alta de que ocurra y que puede causarme daño o consecuencias de quemadura en tercer grado, ya yo he hecho una evaluación de lo que es ese peligro. Entonces sí puedo hablar de que es un riesgo que tiene una probabilidad alta de causar un daño. Entonces, Ya. lo básico que tenemos nosotros como concepto para que pueda salir toda esta metodología. Ya, Inge. Muchísimas gracias. Les agradezco. Porque, bueno, aprovechando también para comentar, la diapositiva la vamos a compartir el día de mañana. Las normas también la podemos compartir. También son fáciles de encontrar. Buscamos NTP 330.pdf y es fácil de encontrarla. Igual las podemos publicar. Son normas públicas, no son como las ISO o las normas de IGNORCA, las NB, que hay que pagarlas para poder tener el acceso. Y bueno, estamos también aquí mostrando metodologías con normas internacionales, con normas fáciles de conseguir también. Y como decía el ingeniero Miguel, también no tenemos en Bolivia una norma que describa la metodología. Sí tenemos la ISO 31000 o la NB ISO 31010 o la 31000 o 31004 también, en las cuales describe qué métodos hay, algunos criterios para escoger el método, pero no así lo que hemos explicado en este momento, que es cómo hacer el paso a paso hasta llegar a las conclusiones. Otra cosa que también un poquito aclarar, que cuando lanzamos el curso nos preguntaron, el curso se llama Gestión de Riesgos Ocupacionales para el PSST. Nos preguntaron, ¿vamos a tocar la hiper? ¿Vamos a tocar la hiper? Pues sí, en realidad la hiper en realidad es la herramienta ideal para la gestión de riesgos ocupacionales. Hiper o hiper C, como también algunos la nombran con las medidas de control, digamos, ¿no? Pero la gestión de riesgos ocupacionales implica algo más de que hacer solamente la matriz. Es también todas esas medidas de control, la planificación anterior, las reuniones y bueno, toda una gestión de por medio para poder controlar el riesgo. Tenemos una pregunta ahí, Miguel, que te la podemos hacer. Dice, ¿la identificación de riesgos se hace solamente en la fase de planificación? De planificación. Ya, generalmente cuando se está trabajando en un proyecto, si es un proyecto de construcción o un proyecto en el área
petrolera, pongámosle, van a entrar a perforar un pozo, o van a llegar a realizar una construcción en un campo, o van a construir un edificio. Entonces, esa etapa de planificación es importante porque se puede aprovechar para desarrollar lo que es la matriz hiper. Entonces, es muy recomendable que sí se lo tenga que hacer en esa etapa, en la cual ya hay un poco más hasta de tiempo de parte de las personas que van a participar en el proyecto. Ahí van a ingresar los jefes de grupo, los supervisores de repente, el personal técnico, que van a estar en algún momento en oficina y que van a aprovechar ese tiempo para juntarse, hacer una reunión y poder analizar punto por punto las etapas de cada uno que comprenden el proyecto y poder desglosarla en una subetapa, y al momento de desglosarla van a poder ir identificando cuáles son esos peligros. Es muy sugerible hacerlo en la etapa de planificación, iniciando ahí, pero sin embargo, una vez se tenga consolidada la matriz, tampoco no habría que dejarla. Se tendría que hacer una verificación dentro de cierto tiempo durante la duración del proyecto. Entonces, sí es recomendable hacerla en la etapa de planificación. Perfecto. No tenemos otra pregunta más. Si alguien la tuviera, puede levantar la mano mientras también voy anunciando un poco el tema de nuestro próximo curso. El día miércoles 28 de julio a las 7:30 de la noche vamos a dar un nuevo curso que se llama Guía para elaborar el PSCT. Este curso es una antesala a también en la cual vamos a explicar paso a paso cómo hacer una revisión de los requisitos, cómo preparar la documentación, cómo todos esos pasos previos. Una conferencia de 1 hora y media, estimamos, con preguntas y respuestas, puede que llegue a 2 horas, y es la antesala también a un curso ya mayor, un programa en realidad que vamos a dar para preparar a profesionales en una nueva profesión, una nueva carrera, que es asesor de PSST. Entonces, vamos a dar material, conferencias, plantillas y una serie de herramientas para que todos los profesionales que deseen puedan capacitarse y poder llegar a elaborar perfectamente, correctamente un PSST de cualquier tipo de empresa. Es así que, bueno, les recomendamos asistan a esta conferencia que vamos a dar el día miércoles. Regístrense, vamos en los grupos y redes sociales. Hoy en la noche vamos a colocar el formulario de inscripción. Por favor, llenen el formulario de inscripción. Ya en los grupos no estamos distribuyendo los links de las clases. En el formulario de inscripción le va a dar el link de la clase, y también como reportan su correo, se los vamos a pasar a su correo el día de la clase también, o a su WhatsApp, que también se reporta en el formulario de inscripción. Tanto esta clase como la próxima y las anteriores también, a las personas que asistieron, entregamos certificados. El certificado tiene un costo de 50 bolivianos, un certificado con una identificación única por cada participante, lo cual permite ser verificado. Y también aclarar siempre, y nunca hemos dicho lo contrario, ese certificado es válido para su currículum, pero no así para un puntaje para el carnet CISO, ya que estos cursos son menores a 20 horas y tampoco tenemos resolución ministerial. Las instituciones, aunque tengan resolución ministerial, si el curso es menor a 20 horas, como ya explicamos en el curso que dimos previamente, no van a ser válidos para el puntaje. Tenemos una pregunta ahí de la señora Giovanna. ¿Puede habilitar su micrófono? Sí, buenas tardes. Le pedía, no sé si pudieran facilitarme, en la exposición escuché que hay diferentes
definiciones o inclinamientos sobre la palabra riesgos. Yo estoy realizando un trabajo que es el título Análisis Diagnóstico de Riesgos de Seguridad Industrial en una clínica conforme a la ley número 16998, y para esto me amplió mucho, ¿no? Toda la exposición. Yo ya tengo casi elaborado un 60% del trabajo, pero me ayudaría más si tuvieran bibliografías que esté relacionado, inclinado, digamos, a lo que es salud. No sé. No tendríamos inconveniente, ¿no? Carlos, justamente el día de mañana con las presentaciones se va a compartir el material que hemos estado tocando, ¿no? Aquí hemos visto ciertas partes, ciertos cortes de las normas, pero ya podemos compartirlas como había nombrado el ingeniero Carlos. Sí, perfecto. Como dice, todas estas informaciones, la diapositiva, la NTP 330, si necesitan también, la mayoría de las personas debe tener, o también se puede descargar de la red de internet, la 16998. Si su trabajo está enfocado en el cumplimiento de la 16998, es ideal que tome el concepto de riesgo que está en la 16998. Porque también existen normas como la 31010 y otras normas más, donde cada una hace una definición con respecto a qué es riesgo. Algunas más técnicas, algunas más sencillas, otras más complicadas, pero bueno, llegamos básicamente a lo mismo. Correcto. Muchas gracias. Como indicamos, ¿no? El reglamento para la ley de seguridad en la construcción es de las más completas que se tienen y le puede ser de gran aporte. Bueno, estimo que no tenemos más preguntas, ya estamos dentro de la hora. Hay una consulta que no tiene mucho que ver con la presentación de hoy día, pero la vamos a responder. Habla de los cursos de INNORCA, referente a seguridad, ¿son válidos para el puntaje ante el ministerio para sacar el carnet? Bueno, INNORCA es una institución certificadora y no puede tener, tampoco tiene resolución ministerial. Entiendo que hay diplomados, hay también cursos cortos de duración de más de 20 horas, pero el ministerio no los está aprobando para el puntaje. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la presencia. Algunas palabras finales para culminar el curso, Miguel. Bueno, como hemos podido ver, existe unos pasos a seguir para lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo enfocado al PSST, que es algo propuesto que se ha hecho por un grupo de consultores en base a normativa vigente, que sí es válida para la presentación al Ministerio de Trabajo sin ningún inconveniente. De todas formas, existen también muchas otras metodologías que se pueden utilizar, que pueden ser más complejas, que pueden demorarle más tiempo, que les pueden ser de repente más atractivas, que no habría inconveniente de poder utilizarla. Pero sin embargo, la recomendación es de que no nos compliquemos en el tema de querer nosotros de repente abarcar mucho desde un principio, cuando podemos hacerlo de una forma escalonada, siempre yendo desde los puntos básicos para ir consolidando esos conocimientos e ir avanzando posteriormente. Y no solamente en este punto de evaluaciones de riesgo, sino en todos los otros puntos del PSST, se trata de hacerlo de una forma que sea básica, que sea simple y que al momento cumpla con la normativa. Entonces, esa es una recomendación de que veamos siempre una forma que podamos ir desarrollándola sin muchos inconvenientes, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales. Bueno, y de parte, gracias por su atención y por todo el tiempo que nos han dado. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por la atención.
Recordarles nuevamente que tanto este punto del PSCT, que es la gestión de riesgos ocupacionales, como los otros 12 más, tienen que ser divulgados. Si hacemos una evaluación de riesgo, una matriz hiper, no es para que se quede el jefe de seguridad o el encargado o el consultor con ese estudio, con esa matriz. Esta matriz tiene que ser divulgada con todas las personas involucradas, para que así sepan, vean qué medidas se están tomando y también más adelante puedan opinar sobre estas medidas que se han hecho, si se han identificado, si es que por ahí alguien sabe de la historia que pasó algo tiempo atrás debido a alguna condición insegura. Entonces muchas personas pueden aportar y ayudar a que la gestión de seguridad sea mucho mejor. Entonces, tiene que ser divulgada tanto la hiper como todos los puntos del PSCT. Sin más que decirles, muchísimas gracias por la atención. Los esperamos el día miércoles 28 de julio a las 7:30 de la noche para el curso de elaboración de PSCT. Y bueno, cuídense bastante, aprovechen el fin de semana, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.